¿Qué? Aceleración, cambio. ¿Y qué más? Cambio permanente de la secuencia del ADN. ¿Y qué más? Cambia la secuencia nucleotídica que puede ser heredada, que puede ser transmitida. Necesita tener todas las características para que hablemos de una mutación. Y la transmisión no tiene que ser a través de reproducción sexual de un individuo a otro. Basta división celular, basta transmisión horizontal de genes. ¿Vale? Eso es una mutación. El problema de las mutaciones para estudiarlas es que, como muchas cosas de mi área, se pueden estudiar desde ópticas distintas. Alias, hay muchas clasificaciones de mutaciones. Unas toman en cuenta, y es a lo que vamos a llegar, unas toman en cuenta el tamaño. Otras toman en cuenta la naturaleza química de las bases. Otras toman en cuenta el efecto sobre su significado en el código genético. Son clasificaciones de mutaciones. Otra toma en cuenta su frecuencia en una población, porque no olvidemos que las mutaciones en esencia son alelos, formas alternativas de los genes. Otra clasificación, su orientación. Dejémosle la orientación y localización en una sola clasificación de mutaciones. Y la última las clasificas en una subpatogenicidad. ¿Vale? Y vamos a revisar estas 6 clasificaciones, porque las 6 las van a ver referidas en los artículos, particularmente todas. Esta no tanto, pero esta sí. Entonces, de las 6 clasificaciones que te voy a mencionar, las que van a predominar en el resto del semestre, particularmente en los artículos de las enfermedades, son esas 4. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a escuchar. Sí. Efecto del país, efecto del código genético. Sí, efecto dentro del código genético. ¿Y arriba Naturaleza Arriba de qué? arriba de efecto? Naturaleza química de las bases. Tan claro como el agua, no olviden que mi caligrafía es de médico. Bueno, clasificación por tamaño. Vamos de la más grande a la más chica. Mutaciones cromosómicas. Y en realidad hace referencia a las mutaciones en donde sobran o faltan cromosomas completos, como las aneuploidías. ¿Qué causan las aneuploidías? ¿Qué proceso falló para provocar una aneuploidía? La segregación cromosómica, la no disminución de la causa de las enfermedades como Down y Dorsey-Pastor. Meióticas y mitóticas, errores de la segregación cromosómica. Luego tenemos las mutaciones genómicas, que en tercero te expliqué como síndromes de genes continuos.
alias 22Q11, 4P-, 5P-, microdeleciones y microduplicaciones. Son enfermedades cromosómicas estructurales en donde sobran o faltan segmentos de los cromosomas. ¿Vale? Y por último, de esta clasificación macroscópica de tamaño, una mutación génica. La mutación solo está en un gen. ¿Vale? Pero el problema de las mutaciones génicas es que también tienen tamaños. Puede ser una mutación de gen completa, en donde solo falta un gen completo. Puede ser una deleción o duplicación exónica o intrónica. Alias, que sobren o falten exones e intrones completos. ¿Me siguen? Sí. Vamos a más pequeño. Grandes inserciones y deleciones que reciben el nombre de mutaciones Indel. Vamos a ver que de las mutaciones Indel en realidad hay dos tamaños. Las más grandes son estas, en donde las mutaciones Indel grandes son cuando faltan o sobran fragmentos de exones o intrones. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínate que el exón del que vamos a quitar un cacho midiese 500 pares de bases. Una mutación Indel que lesiona a ese exón parcialmente le quita 400, pero le quedaron 100. No es una deleción exónica completa porque quedó un segmento, ni tampoco el siguiente nivel de mutación que vamos a ver. De Indels grandes, por así decirlo. ¿Vale? Luego tendríamos las Indels pequeñas. La verdad es que la literatura no se pone de acuerdo de cuál va a ser el punto límite de cuándo es una Indel de tamaño pequeño o grande. Vamos a dejar estandarizado que cuando afecte a menos o igual a 50 pares de bases. Tomando en cuenta mi opinión y tomando en cuenta el tamaño común de los exones, no de los intrones, de los exones, ¿sale? En promedio. Entonces, nuevamente, puede ser que solamente sobren o falten de 2 a 50 nucleótidos y son Indels pequeños, ¿sale? La diferencia con las Indels grandes es que casi es la totalidad de un exón, casi es la totalidad de un intrón que sobra falta, mientras en las Indels pequeñas pues son muy chiquitillos, ¿sale? De hecho, las Indels pequeñas muchas veces puede ser clasificada como mutaciones Fresh que corren el marco de lectura, concepto que recordaremos también en esta clasificación. Fresh en inglés, y por su mala traducción al español, la que corre el marco de lectura. ¿Sale? Esa lógica se explica mejor en la clasificación del efecto. La vamos a ver también. Y por último, en esta clasificación que toma en cuenta el tamaño, una mutación puntual. Un nucleótido es sustituido por otro. Y en esencia puede ser cualquiera. Al respecto de una clasificación que toma en cuenta el tamaño, pasamos de mutaciones en donde sobra falta todo el cromosoma a tan solo un nucleótido que fue intercambiado por otro. ¿Me siguen? ¿Seguros? Ahora tomemos en cuenta la clasificación de la naturaleza química.
La clasificación que toma en cuenta la naturaleza química solamente tiene dos tipos de mutaciones: transiciones o transversiones. Las transiciones hacen referencia a que se cambie una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. Es decir, en las transiciones cambia el nucleótido, mas no su naturaleza química. Purina por purina o pirimidina por pirimidina. Esas son las transiciones. ¿Cuáles fueron ejemplos de transiciones? A por G y viceversa, o C por T y viceversa. Esas son las transiciones, ¿vale? A propósito del tema de atrófico muscular espinal, que era una transversión de mutación. ¿Siguen? Cuando la naturaleza química del nucleótido intercambiado no cambia, eso es una transición. El efecto opuesto, es decir, cuando cambiamos la naturaleza química de la base nitrogenada, una purina por una pirimidina o viceversa, eso es una transversión. Y como ejemplo, A por C o T, G por C o T, T por A o G y C por G o A. Porque acuérdate, purinas, pirimidinas. ¿Vale? Si solamente el azar lo determinase, nuevamente, las preguntas de examen aún, si solamente el azar lo determinase, al respecto a esta clasificación de mutaciones, ¿qué debería de ser más frecuente? ¿Las transiciones o las transversiones? Las transversiones, porque cada base nitrogenada tiene dos chances de hacer transversión y una sola de hacer transición. ¿Cierto? Es por esa lógica. ¿Cierto? ¿Y qué creen que pasa más seguido en la realidad? Las transiciones son más comunes, porque las mutaciones en buena esencia no son por azar. Me olvidé, a propósito de la nada pesa que llevamos, explicarte los mecanismos de estas mutaciones. No segregación cromosómica, recombinación homóloga no alélica, recombinación homóloga no alélica, y ya de aquí para abajo, errores de la replicación del DNA. ¿Vale? Mientras que las transiciones y las transversiones, las transiciones y las transversiones son nuevamente errores pueden ser errores dentro de la replicación del DNA, o también pueden ser pérdidas espontáneas de bases nitrogenadas que se repararon mal. Porque a propósito de esto, la verdad es que en la práctica el seminario de mutación y mutagénesis solo lo dejo en clasificación de mutagénesis sin fin. Porque si de por sí mencionar los mecanismos que las provocan, debería de ir de la mano de los mecanismos que reparan las mutaciones. Pero es un tema tan hermoso y tan largo. Es decir, existen cerca de 15 sistemas de reparación de mutaciones altamente eficientes que suceden unos u otros dependiendo del tipo de mutación y el momento del ciclo celular. Demasiado extenso. Regresando a la clasificación que toma en cuenta la naturaleza de las bases nitrogenadas, cambia o no cambia, no cambia, transición, cambia, transversión, transición, purina por purina o pirimidina por pirimidina, transversión, purina por pirimidina o viceversa. ¿Vamos bien? ¿Seguros? En tiempo yo también voy bien, solo queremos los 10 minutos más. Voy a explicarles ahora, por último, la clasificación dentro del código genético. Vamos a tomar, por ejemplo, y por favor apóyenme googleando tabla de codones. Vamos a utilizar la vieja confiable de mis clases, GCA, y vamos a generarle una mutación puntual. Quiero que cambiemos el nucleótido del extremo 3' por cualquier otro, pero tú dime, ¿qué quieres que le haga? ¿Transición o transversión? Transversión. Si le voy a hacer transversión, tengo dos opciones. ¿Cuáles?
T y C. Bueno, de hecho sí es cierto. Como estamos viendo codones de RNA, en vez de T se algo así, bueno, pero para hacer la transversión tengo de dos sopas, o citosina o uracilo. ¿Qué le pongo? Citosina. ¿Qué significa esto? Mira. Alanina. ¿No? ¿Pero? ¿Ya está? Alanina. Y esto fuera el ejemplo de una mutación sinónima. Una mutación sinónima es en donde ocurre un cambio en la secuencia de nucleótidos, pero el significado del codón se mantiene inalterado, es el mismo. A propósito de la consecuencia en el código. ¿Sale? Y no importa en este ejemplo que yo le haga transversiones o transiciones, vuelve a ser el ejemplo de la mutación sinónima. Ahora vamos a tomar otra vez esta completa que sea, pero vamos a hacerle una modificación en el nucleótido 5'. ¿Qué quieren que le hagamos? ¿Transición o transversión? Ahora una transición, y como solamente tenemos una sopa, quedaría así. Si GCA en el código genético significa alanina, ¿qué significa ACA? Ustedes díganlo, no. ¿Cuál? Treonina. Y este entonces, como cambio de significado, sería el ejemplo de la mutación con cambio de sentido o misens. ¿Vale? Importante para el stock. Varias cosas. La primera. ¿Sí saben que en la escuela nos piden a los profesores hacer exámenes en inglés? Este es el vacío legal a esa posibilidad, alias las clasificaciones de mutaciones, apréndanselas en español y en inglés. Alias en el examen puede venir como opciones: nonsense, missense, friendship, sinónimos. ¿Vale? Bueno, ahora, este fue el ejemplo de la mutación missense. Para el siguiente ejemplo, un detalle importante. No pierdan de vista a propósito de que me están ayudando a generar mutaciones, que estas están entrando dentro de 3 clasificaciones: la de tamaño, la de la naturaleza química y la del significado. Tamaño es una mutación puntual. Todas las que hemos hecho son mutaciones puntuales. Naturaleza química, transiciones y transversiones. Y significado dentro del código es la que estamos aprendiendo hoy. Pero lo que quiero llegar es eso. Las mutaciones pueden ser clasificadas desde diferentes ópticas. De hecho, lo son. ¿Vale? Cierro con este ejemplo. Triptófano. Mutación puntual que necesito para el ejemplo hacer una transición. UGA, ¿qué significa? No. UGA dentro de la tabla de codones. Exactamente, es un codón de parada. La mutación puntual que convierte un codón de aminoácido en uno de parada recibe el nombre de mutación sin sentido o nonsense, como la que tenía el exón 23 del artículo de Duchenne. ¿Vale? Entonces ya vimos 3 de las 4 mutaciones que cambian dentro de la lógica del código genético. Las sinónimas, en donde no cambia el significado a pesar de que hubo mutación. Las con cambio de sentido, en donde sí ocurrió mutación y cambio de significado. Y las nonsense, en donde, o sin sentido, cuando un codón que significaba aminoácido, ahora es un codón de parada. Las que faltan son las friendship. Pero para que sean friendship, esas no deben de ser mutaciones puntuales. Tienen que ser index pequeñas
en un múltiplo distinto, ahí voy, así, a 3, ¿vale? Es decir, quitarle, ponerle o 1, o 2, o 4, o 5, o 7, u 8, o 10, u 11, o así menos de 50 nucleótidos. Porque a la hora de quitar o poner en un múltiplo distinto a 3, corro el marco de lectura, cambio las tripletas que forman los codones y el significado por completo. De hecho, la consecuencia de las friendships son dos: que de la mutación de adelante el significado sea completamente distinto y frecuentemente que aparezcan codones de parada prematura. ¿Vale? Y con esta clasificación cierro hoy. ¿Dudas? Pues de todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿En qué parte? En la del tamaño